Hace algunos días habíamos comentado que la administración estadounidense estaba planteando que su armamento se utilice para atacar territorio ruso. Un escenario muy preocupante, pero es todavía peor, aparentemente. Sergei Lavrov, uno de los más grandes representantes del gobierno ruso, acaba de señalar directamente que ya se están utilizando armas de Estados Unidos en ataques a territorio ruso, fuera de la zona del conflicto. Esto significa un retroceso terrible en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. De hecho, para la administración de Vladimir Putin puede significar incluso una declaratoria de guerra, que es exactamente lo que nos tiene que decir Sergei Lavrov y por qué, curiosamente, ha salido al frente la OTAN a comentar que están calculando utilizar sus armas también en territorio ruso. Vamos a comentarlo. Una de las directrices que la administración estadounidense ha estado intentando marcar y que al menos de momento se supone se estaba cumpliendo es que todo lo que se le entrega a Ucrania sirva para defenderse, para que se utilice dentro de su territorio, dentro de la zona de conflicto, pero no para atacar territorio ruso. Esta es una suerte de condición que, según dice por ejemplo el presidente estadounidense Joe Biden, le impusieron a la administración de Zelensky y que estaba garantizado, porque Zelensky había dado su palabra. Sin embargo, las armas estadounidenses se estarían utilizando en ataques a Rusia más allá de la zona del conflicto ucraniano. Esto ha sido denunciado por el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. En concreto, ha recordado que las armas de Estados Unidos y, en este caso, las que se están enviando por parte de la administración en la Casa Blanca, han sido ya utilizadas en ataques contra diversas instalaciones fuera de la zona de conflicto. Lo que él ha comentado es que van a partir del hecho de que las armas de Estados Unidos y otros países occidentales golpean objetivos en el terreno ruso. Esto, obviamente, sobre la infraestructura civil y también los barrios residenciales. De nuevo, estas son las palabras del alto funcionario ruso. Estos ataques estarían yendo contra las instalaciones civiles y están enteramente sobre las conciencias de Estados Unidos. Esto es lo que ha agregado Lavrov. Rusia continúa con los ataques, pero como hemos dicho al inicio de este video, esto no es lo único que está sucediendo en relación al armamento que ha empezado a utilizar la administración ucraniana según Rusia en su territorio. Recordemos que de nuevo el propio Joe Biden decía que tenían una de las más grandes garantías de que no se iba a utilizar este armamento en territorio ruso, y era la palabra de Volodymyr Zelensky. Pero como hemos dicho, la Alianza Atlántica no se está quedando atrás en este escenario, y ellos calculan que deben levantar las restricciones al uso de armas occidentales por parte de Ucrania para llevar a cabo ataques contra instalaciones que se encuentren en Rusia. Esto lo ha dicho no cualquier persona, lo ha dicho Jens Stoltenberg, el más alto cargo dentro de la OTAN, el secretario general de la alianza. Él ha comentado que ha llegado el momento en que los aliados consideren si se debe levantar algunas de las restricciones que se han puesto al uso de armas que han donado a Ucrania, especialmente ahora que gran parte de los combates se están produciendo en Kharkov, cerca de la frontera. Negar a Ucrania la posibilidad de utilizar estas armas contra objetivos militares legítimos en territorio ruso dificulta mucho su defensa. Esto es lo que ha dicho Stoltenberg en una entrevista con la revista británica The Economist. Claro, él ha reiterado además que el bloque militar también no tiene previsto enviar tropas a Ucrania. Llama la atención porque dicen una cosa con respecto a que, bueno, hay que ver si se utiliza el armamento contra Rusia, pero por si acaso nosotros no vamos a enviar tropas, porque ahí sí podría darse este argumento de que esta es una guerra en la cual no solamente está participando Rusia y la administración ucraniana, sino también la Alianza Atlántica. Es por esto que el propio Stoltenberg ha tenido que señalar que no tiene ninguna intención de enviar tropas terrestres de la OTAN a Ucrania. Lo único cierto de momento es que estamos ante un escenario bastante preocupante porque, de nuevo, no es solamente Rusia contra Ucrania, es Rusia contra la OTAN, es Rusia contra Estados Unidos.
Acaba de salir al frente la administración rusa a asegurar que ellos no tienen nada que conversar con respecto a la fórmula de paz de Volodymyr Zelensky. ¿Qué hay detrás de la fórmula de paz de Zelensky? Y más importante aún, ¿por qué incluso congresistas de Estados Unidos están yendo en contra de la intención que se tiene de generar pues esta conferencia por la paz, básicamente para hablar de intentar llegar a algún acuerdo en lo que significa el conflicto ruso-ucraniano, pero sin la presencia de Rusia? La llamada fórmula de la paz del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky representa un ultimátum poco realista para Rusia, y Moscú no tiene ningún tipo de motivo para discutirla. Esto ha dicho el embajador adjunto de Rusia ante las Naciones Unidas, Dmitry Polyansky. Él ha dicho que la mera formulación del problema es cierto tipo de ultimátum y no hay absolutamente ningún motivo en el mundo para que alguien lo discuta. Esto terminó agregando sobre todo desde la parte rusa. Agregó además que la única plataforma del régimen de Kiev en el que están dispuestos a discutir con otra parte es la llamada fórmula de Zelensky, que no es realista en absoluto y que se basa en una ilusión, en la idea de que Ucrania es capaz de derrotar a Rusia. Estas han sido las palabras básicamente determinantes en la que debemos comentar exactamente cuál es la fórmula de paz de Zelensky. Entonces, resulta que en noviembre del 2022, Zelensky presentó su fórmula de paz de 10 apartados: seguridad radiológica y nuclear, seguridad alimentaria, seguridad energética, liberación de prisioneros y deportados, implementación de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, la retirada de las tropas rusas y cese de hostilidades, justicia, protección del medio ambiente, prevención de la escalada y confirmación del fin de la guerra. A su vez, Rusia asegura que, oye, están abiertos a resolver el conflicto con Ucrania, pero obviamente no va a ser con este plan de paz de Zelensky porque no tiene ni pies ni cabeza. Pero lo que llama la atención es que este plan se iba a discutir. De hecho, se va a discutir con respecto a esta famosa conferencia de la paz que se está llevando a cabo en Suiza. Pero como hemos dicho al inicio, este es un escenario que en realidad ni siquiera está convenciendo a los propios políticos estadounidenses. Es necesario hacer algunos esfuerzos para que Ucrania y Rusia participen de todas maneras en esta conferencia de paz. ¿Por qué? Porque un congresista de Estados Unidos también ha señalado la conferencia de la paz que, si se va a llevar a cabo en Suiza, pero no han invitado a Rusia y no se va a presentar, simplemente no tiene sentido. Parece un poco difícil negociar una paz si no tienen a Rusia en la mesa, así que creo que debería haber algún esfuerzo para que Ucrania y Rusia estén allí. Esto terminó comentando Thomas Massie, congresista estadounidense por el Partido Republicano, obviamente de la zona de Arkansas. Esto al margen pues de esta Convención Nacional Libertaria del 2024. Suiza va a celebrar los días 15 y 16 de junio una conferencia de paz sobre Ucrania en Bundestock, cerca de la ciudad de Lucerna, a la que invitó a unos 160 estados. Pero sí, no va a invitar a Rusia. Más de 70 países ya anunciaron su asistencia a esta cita. Esto ha sido anunciado por el Ministerio de Exteriores suizo sin especificar en qué nivel de representación estarían presentes estos estados. Pero de nuevo, no se ha invitado a la parte rusa y para algunos esto en realidad no tiene ni pies ni cabeza. Pero aparentemente, incluso dentro de Estados Unidos, piensan lo mismo.